amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidos a Civil Hacks. En este video vamos a ver cómo determinar la ecuación del movimiento para vibraciones libres no amortiguadas. ¡Comencemos! El enunciado nos dice, para la siguiente distribución, determinar A. La ecuación del movimiento en el eje X y Y. B. El desplazamiento en el eje X a los 7 segundos si se considera un desplazamiento inicial de 6 centímetros. Y C. La velocidad en el eje Y a los 6.5 segundos si se considera un desplazamiento de 5 centímetros. Tenemos como dato la altura de entrepiso de 3 metros, la carga muerta de 0.975 toneladas por metro cuadrado, el F'C del hormigón de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, el módulo de elasticidad, la gravedad y las dimensiones en planta de la losa y de las columnas respectivamente. Partimos de la ecuación general del movimiento de las vibraciones libres no amortiguadas, la cual nos dice que mu más ku es igual a 0, donde m es la masa, k la rigidez y u el desplazamiento. El primer parámetro a determinar es la masa. Para ello nos vamos a ayudar de los pesos, en donde el peso de la losa es igual a la carga muerta por el área de la losa. Entonces tenemos 0.975 toneladas por metro cuadrado por el área que podemos ver aquí, de 15 por 7 metros cuadrados, y nos queda que el peso de la losa es de 102.375 toneladas. Ahora para el peso de las columnas lo obtenemos del producto entre el volumen y el peso específico del material. El volumen de nuestra columna es igual al área en planta por su profundidad, es decir, los 0.4 por 0.6 de la vista en planta y por los 3 metros de la altura de entrepiso. Esto multiplicado por los 2.4 toneladas sobre el metro cúbico del peso específico del hormigón, nos queda que el peso de las columnas es de 1.728 toneladas. Entonces, el peso total es igual a la suma del aporte de la losa más las columnas, obteniendo un valor de 104.113 toneladas. También se conoce que el peso es igual a la masa por la gravedad. Despejando la masa, esta es igual al peso sobre la gravedad. Y reemplazando los valores, se tiene que la masa para el sistema es de 0.1061 toneladas segundo cuadrado sobre centímetro. El siguiente parámetro a determinar es la rigidez. Para ello nosotros observamos que tenemos pórticos rígidos resistentes a momento, por lo que la rigidez de las columnas es de 12 EI sobre L cubo por cada columna. Entonces nos hace falta determinar el valor del módulo de elasticidad, el cual es igual a 15.100 raíz de F'C, que tiene un valor de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Realizando la operación, nos queda un módulo de elasticidad de 252.6713 toneladas por centímetro cuadrado. Ahora para la inercia es necesario evaluar en los dos sentidos, tanto en X como en Y. Para la inercia en X se tiene base por altura al cubo sobre 12, donde la base son los 40 centímetros y la altura los 60 centímetros, con lo que se obtiene un valor de 720.000 centímetros a la cuarta. Ahora para la inercia en Y aplicamos la misma fórmula, pero en este caso la base equivale a la distancia paralela al eje Y, es decir, los 60 centímetros, con lo que se obtiene que la inercia en el eje Y es de 320.000 centímetros a la cuarta. Con los valores obtenidos ya podemos reemplazar en la fórmula. Para la rigidez en X se tiene 12, que es el número total de columnas que están aportando, porque recordemos que los 12 I sobre L cubo de esta fórmula de acá equivale a la rigidez de una sola columna, y en total hay 12 columnas. Además, hay que considerar que si se quiere obtener la rigidez en X, se debe tomar en cuenta la inercia en el eje perpendicular, es decir, la inercia en el eje Y. Reemplazando los datos del módulo de elasticidad, inercia y la longitud de la columna, es decir, los 3 metros de la altura de entrepiso, que equivale a 300 centímetros para trabajar todo en las mismas unidades, obtenemos un valor de rigidez en el eje X de 431.2256 toneladas por centímetros. Para la rigidez en Y se tiene exactamente el mismo procedimiento, pero en este caso, como queremos calcular la inercia en Y, se considera la inercia en X, es decir, los 720.000 centímetros a la cuarta, y de esta forma se obtiene que el valor de la rigidez en el eje Y
es de 970.2577 toneladas por centímetro. Como ya se obtuvo la masa y la rigidez del sistema, ya podemos determinar el literal A, que nos pedía la ecuación del movimiento en cada uno de sus ejes. La masa se va a mantener constante para cualquier dirección. Ahora, para el eje X, la rigidez es de 431.2256 tonelada por centímetro, y al reemplazar en la ecuación general nos queda la siguiente expresión, que corresponde a la ecuación del movimiento para el eje X. Mientras que para el eje Y, la rigidez es de 970.2577 y la ecuación del movimiento es esta de acá. El literal B nos pide el desplazamiento en el eje X a los 7 segundos, considerando un desplazamiento inicial de 6 centímetros. La ecuación general para el movimiento que estamos analizando es MU dos puntos más KU igual a 0, cuya solución nos permite encontrar el desplazamiento en función del tiempo. Y esta solución es U de t igual a U sub 0 por el coseno de WNT más B sub 0 sobre WN por el seno de WN por t, donde U sub 0 es el desplazamiento inicial, B sub 0 es la velocidad inicial y WN es la frecuencia angular de vibración, que es igual a la raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa. Como nos pide el desplazamiento en el eje X, se considera la ecuación del movimiento justamente para el eje X, que es esta ecuación de acá. De aquí, determinamos la frecuencia angular de vibración, reemplazando el valor de la rigidez y de la masa en la siguiente fórmula. Y así obtenemos un valor de 63.7521 radianes por segundo. Entonces los parámetros necesarios para reemplazar en la ecuación son la frecuencia angular obtenida de 63.7521 radianes por segundo, el desplazamiento inicial de 6 centímetros, el tiempo de 7 segundos y la velocidad se considera como 0 centímetros por segundo. Reemplazando los datos, la parte de la derecha se hace 0 y nos queda que el desplazamiento a los 7 segundos es de 5.9247 centímetros. Aquí muy importante recordar que como tenemos un dato en radianes por segundo, nuestra calculadora también debe estar configurada en radianes antes de ingresar los valores y así obtener el resultado final. El literal C nos pide la velocidad en el eje Y a los 6.5 segundos y se considera un desplazamiento inicial de 5 centímetros. Para obtener la velocidad en función del desplazamiento, lo que debemos hacer es derivar esta expresión, ya que la primera derivada del desplazamiento es igual a la velocidad. Derivando la expresión nos queda U sub 0 por la derivada del coseno, que es menos seno, de WN por t, por la derivada de lo que está dentro del coseno. Es decir, la derivada de WN por t es WN, ya que estamos derivando en función del tiempo, más B sub 0 sobre WN por la derivada del seno, que es coseno de WN por t, y por WN, que sería la derivada de lo que está dentro del seno que acabamos de derivar. Aquí podemos simplificar WN. Finalmente nos queda que la velocidad es igual a menos U sub 0 por WN por el seno de WN por t más B sub 0 por el coseno de WN por t. Y como nos pide la velocidad en el eje Y, necesitamos conocer la frecuencia angular en dicho eje. Para ello, traemos la ecuación del movimiento del eje Y y reemplazamos los valores de rigidez y masa, obteniendo una frecuencia angular de 95.6281 radianes por segundo para el eje Y. Entonces nos quedan los siguientes parámetros. Frecuencia angular 95.6281 radianes por segundo, desplazamiento inicial de 5 centímetros, tiempo de 6.5 segundos y la velocidad inicial de 0. Reemplazando los valores en la expresión, se anula todo el lado derecho y nos queda que la velocidad en el tiempo t igual a 6.5 segundos es igual a 209.1343 centímetros por segundo. Bueno amiguitos, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden regalarme su like, compartir este video y por supuesto suscribirse.